Hola, bienvenidos a todos a este curso de SAP FI, el módulo de la contabilidad general de SAP, conocido como antes como R3 y hoy en día ECC. Y bueno, vamos a ver los conceptos básicos de este módulo. Esto es un curso de iniciación para que vayan conociendo cuál es la funcionalidad que tiene SAP en este área, qué estructuras maneja, ¿no? Qué estructuras de datos, ¿no? Cuáles son sus principales estructuras organizativas y qué datos maestros son los principales dentro de este módulo. Hay unos conceptos básicos que tenemos que ver antes de empezar, ¿no? Para conocer un poco cómo se estructura todo el mundo de contabilidad general. Luego veremos cuáles son los principales datos maestros y los principales elementos de parametrización, ¿vale? Una vez que hayamos visto esto, veremos algunos ejemplos de cómo son los documentos contables en SAP, ¿vale? Y algunas funcionalidades específicas dentro del módulo. Entonces, la contabilidad general en SAP, probablemente ya conozcan que SAP es un ERP, ¿no? Es un sistema integrado donde las diferentes áreas están interrelacionadas, ¿no? Todo lo que se puede llegar a hacer en el módulo de compras al final tiene una integración con la contabilidad. Todo lo que se puede hacer en el mundo de ventas también tiene integración con contabilidad. Cada módulo tiene sus propias transacciones y al final, cuando alguna de esas transacciones tienen que mantener una relación contable, ¿no? Cuando yo estoy haciendo una entrada de mercancías en un almacén, contablemente yo debo recoger esa entrada de mercancías en mi stock, ¿no? Entonces el sistema está preparado para que esos movimientos que yo hago a nivel del módulo específico se integren automáticamente con la contabilidad. Entonces aquí en este gráfico ya vemos como al final GL es un pequeño cajón desastre, ¿no? O no tan desastre, que recibe todas las imputaciones de todas las áreas. Lo que vamos a ver hoy es principalmente los asientos que generamos directamente desde la contabilidad general, ¿vale? Sí que hay cosas que veremos que luego, cuando veamos los otros módulos, los asientos que generan en GL guardan la misma estructura que vamos a ver hoy. Aquí lo importante es saber que SAP es un módulo integrado donde las actuaciones que voy haciendo en cada área de la empresa se van reflejando en la contabilidad, ¿vale? Obvio, luego SAP tiene sus propios reportes, sus informes, tanto contables como fiscales, para que podamos presentar libros oficiales. Lo primero es cómo llega la información a la contabilidad. Ya lo he comentado un poco antes, ¿no? Al final, lo que yo tengo en un balance y una cuenta de resultados, una cuenta de pérdidas y ganancias, al final son ventas, son cobros, son gastos, son compras, son pagos, ¿no? Entonces, toda esa relación de movimientos, todas las ventas, todas las compras, todos los pagos, normalmente se gestionan cuando tienes SAP integrado desde un módulo específico de SAP, ¿vale? Entonces, todo lo que voy generando en esos mundos se va reflejando en mi contabilidad, ¿vale? En función de la implementación donde estemos, pues habrá casos donde, por ejemplo, igual no tienen las ventas instaladas de SAP, ¿no? Porque es un sistema comercial muy complejo y tiene un sistema aparte, ¿no? Pues en esos casos, el volcado a la contabilidad general
de la información vendrá vía una interfaz, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en este gráfico que, por ejemplo, la nómina es una interfase típica con la contabilidad, ¿vale? Incluso, sí, aunque se genere la nómina desde SAP, ¿no? Porque al final es un mundo aparte del mundo de la nómina, ¿vale? Entonces, en nuestra contabilidad, dentro de SAP, la información se estructura de una forma muy ordenada, ¿vale? Yo dentro de una máquina de SAP, dentro de un sistema SAP, puedo tener varias sociedades funcionando en paralelo, ¿vale? Entonces, hay datos que es posible que esas sociedades compartan, ¿vale? Eso en SAP es lo que se refiere como mandante. En el mandante se conservan, se guardan los datos comunes a las diferentes sociedades, ¿vale? Dentro de un mismo mandante, que estaría dentro de un mismo sistema SAP, puedo tener una o varias sociedades, lo que denominamos sociedades FI, ¿vale? Las sociedades FI son sociedades jurídicas, que normalmente están identificadas con un CIF sería en España, un RFC, un NIT, o sea, al final cada sociedad es un ente jurídico específico que tiene su propio número de identificación fiscal, ¿vale? Normalmente es a ese nivel de sociedad FI en el cual se emiten los diferentes estados financieros, legales, fiscales, los balances, las cuentas de resultados. Toda la información al final de reporting para legal, ¿no? Normalmente se emite a este nivel, ¿vale? Luego existen otras estructuras que se utilizan en ciertas entidades muy grandes, como pueden ser las divisiones o los centros de beneficio, ¿vale? Estas figuras lo que nos permiten es desglosar un poquito más nuestro balance, ¿no? Y tener mayor información más allá de la sociedad FI, ¿no? A lo largo de la historia SAP empezó con lo que era la división, pero luego fue abandonando esa figura por fallos en la funcionalidad básicamente, y fue virando hacia la utilización de los centros de beneficios, que también se llaman CEBES, ¿vale? Entonces, estas figuras lo que nos permiten es obtener información más detallada de la sociedad, de nuestra contabilidad, de nuestras cuentas de resultados, a un nivel más detallado que la sociedad jurídica, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una empresa muy grande, ¿no? Por ejemplo, una eléctrica, ¿no? Que tiene negocios de generación y tiene negocios de distribución, ¿vale? Pero todo bajo la misma sociedad, pues yo podría tener una división de generación, un centro de beneficio de generación y un centro de beneficio de distribución, para que toda la información relativa a esos negocios estuviera partida, entre comillas, ¿no? Y pudiera ver la información a esos niveles, ¿vale? Pero aquí a nivel básico lo importante es el ente principal, que es la sociedad jurídica. Todo lo que haga en contabilidad va a estar a nivel de sociedad. Una vez que hemos visto estas principales estructuras, vamos a ver los principales datos, ¿no? de Vamos a ver primero lo que es un documento contable en SAP, ¿vale? Un documento contable, al final es, porque en contabilidad sería un asiento contable, ¿no? En SAP tiene forma de la siguiente manera, ¿no? Por un lado tiene unos datos de cabecera, donde tengo datos comunes a todas a ese asiento, ¿no? Pues la fecha de contabilización, la fecha de documento, la referencia externa, la moneda de ese documento, ¿no? Y luego tengo datos que se llaman en SAP de posición. En SAP puedo tener hasta 999 posiciones en un documento,
máximo 2, porque en SAP todos los asientos contables deben de estar cuadrados, siempre tienen que tener por lo menos un debe y un haber, ¿vale? Y contienen información pues al final las imputaciones contables, ¿no?, que debo realizar, ¿no? Por ejemplo, en una factura, pues mis posiciones serán una posición de gasto, una posición de impuestos, ¿no?, con el IVA, y una posición de proveedor como contrapartida, ¿no? Tendría 3 posiciones en ese documento, ¿no? Todos los documentos en SAP tienen cabecera y posición, todos y cada uno, ¿vale? Cada documento en SAP tiene un número de documento, ¿vale? Y lo que es la sociedad jurídica, el número de documento y el ejercicio determinan unívocamente un documento. Es decir, que si yo quiero asegurarme de que estoy viendo un documento, tengo que asegurarme de que tengo esos 3 datos, ¿vale? La sociedad, el número de documento y el ejercicio. No se pueden repetir, no puede haber 2 documentos con esos 3 datos iguales, ¿vale? Y una cosa muy importante es que en SAP todos los documentos contables están cuadrados. Es decir, por lo menos tengo 2 posiciones y el debe y el haber tiene que sumar lo mismo. No puedo tener asientos descuadrados. Sí que existen en SAP otros documentos, pero que no son contables, que pueden estar descuadrados. Pero eso ya lo veremos más adelante, ¿vale? En SAP, a nivel de cabecera, tenemos lo que se denomina la clase de documento. La clase de documento lo que nos permite es identificar cada documento de dónde viene, de qué mundo viene. Por ejemplo, normalmente todas las facturas que vienen desde el mundo de la verificación de facturas logística, ¿no?, que vienen relacionadas con un pedido de compras, suelen ser, bueno, depende de la implementación porque es variable, pero suelen ser de tipo RE, ¿no? O, por ejemplo, todos los apuntes de ventas, ¿no?, pueden ser del tipo DR, ¿no? Todas las asientos que se generan directamente en la contabilidad general son asientos tipo SA. Esto puede variar, en cada implementación al final se definen cuáles son las clases de documento que se utilizan, ¿vale? Pero por estándar de SAP algunas ya vienen por defecto y en muchas instalaciones quedan así, ¿vale? Pero lo más importante es que los documentos tienen unos datos de cabecera y unos datos de posición, que un documento se identifica unívocamente por sociedad jurídica, sociedad CFI, número de documento y ejercicio, ¿vale? Que un documento contable en SAP sí o sí está siempre cuadrado, entonces por lo menos tiene siempre 2 líneas, ¿vale? Y una cosa muy importante es que los documentos en SAP no se pueden borrar, solo se pueden anular. Una vez que hemos visto las clases de documento, vamos a ver los principales datos maestros. El principal dato maestro de la contabilidad general es el plan contable. El plan de cuentas al final es un conjunto de cuentas contables, ¿no?, que se emplearán para generar los asientos en la compañía. Estas cuentas, pues al final lo que nos hacen es facilitar el registro de operaciones para poder realizar luego un reporting y un análisis interno y externo de la información. Un plan de cuentas, normalmente SAP se aprovecha para hacer cierta depuración e intentar estandarizar los apuntes contables cuando se registran, ¿vale? Esto es importante porque en SAP, como contiene módulos específicos para todo lo que es el mundo de la analítica, ¿no?, tiene un mundo específico para gestionar centros de costo, proyectos, es un sistema multimoneda y te permite visualizar la información por cuenta y por moneda. Entonces,
muchas de las características que en antiguas instalaciones se ponían como detalle de la cuenta contable, en SAP se simplifica, ¿no? En muchos sitios, por ejemplo, tenías una cuenta contable por acreedor, ¿no? Por proveedor. Pues SAP, como es un sistema integrado que contiene un auxiliar de cuentas a pagar, ¿no? Tiene un maestro de proveedores con toda la relación de movimientos que genera ese proveedor, pues lo que es la cuenta contable de proveedores es una única cuenta. O sea, es un modelo contable mucho más sencillo, ¿no? Una cuenta, al final, dentro del sistema, tiene su funcionamiento específico y puede permitirme o no que haga imputaciones manuales, ¿no? O que solo se generen contra ella apuntes automáticos. Por ejemplo, las cuentas de IVA son típicas de que solo permiten apuntes automáticos, para que cuando yo esté registrando una factura, en función del indicador de IVA que yo le esté poniendo, me haga el apunte en la cuenta y asegurarme que está cuadrada, por ejemplo, ¿no? Una cuenta puede estar asociada a cuentas auxiliares, por ejemplo, la cuenta de proveedores que ya hemos hablado, es una cuenta donde yo nunca voy a poder imputar directamente un apunte contable. Siempre voy a tener que, esa cuenta va a recibir los apuntes a través de las transacciones que se hagan en los auxiliares, ¿no? Si yo genero una factura en el auxiliar de cuentas por pagar, eso me generará un apunte contable contra la cuenta de proveedores, la cuenta contable de proveedores. Pero el sistema nunca me va a permitir que yo haga un apunte directo contra esa cuenta. Esto se hace así para asegurar la integridad de los datos entre los auxiliares y la contabilidad, ¿no? Que es un factor muy importante a la hora de asegurar de que tenemos una contabilidad sana. Dentro de lo que son las implementaciones, este es un punto importante, lo que es la generación del plan contable, porque normalmente requiere la depuración de los planes de cuentas existentes, ¿no? Y requiere que se establezcan criterios únicos y uniformes para todas las cuentas, ¿vale? Sobre todo en implementaciones muy grandes donde son sociedades, donde dentro de un mismo sistema conviven varias sociedades, este es un punto complejo, ¿no? Para poner de acuerdo a todo el mundo en qué nivel de detalle debemos llevar en la contabilidad, ¿no? Y en cómo generar esa depuración. Dentro de lo que es el plan contable tenemos cuentas, ¿no? Y cada una de las cuentas tiene unas características, ¿no? Una cuenta tiene un grupo de cuentas, ¿vale? Donde se agrupan cuentas homogéneas, por ejemplo, todas las cuentas de bancos pueden tener un grupo específico de cuentas que se llame bancos, ¿no? O todas las cuentas de gastos de operación pueden tener su grupo específico de cuenta de gastos de operación, ¿vale? Dentro de ese grupo de cuentas tenemos al final cuentas que son similares, ¿no? Que nos permiten asegurar que esas cuentas están dentro de un rango de numeración, y se les asigna lo que se llama el estatus de campo. El estatus de campo en SAP marca qué información voy a tener que introducir yo cuando genere apuntes contables contra esa cuenta. Por ejemplo, las cuentas de gasto normalmente van a requerir que realices imputaciones de costes. Por ejemplo, si tuvieras centros de coste dentro de la empresa, pues van a requerir que imputes un centro de coste a ese gasto, ¿no? Entonces, las cuentas de gasto van a estar asociadas dentro de un grupo de cuentas y van a tener un estatus de campo que requiera que ese campo, esa información sea introducida. Otro ejemplo, por ejemplo, las cuentas de banco. Las cuentas de banco van a requerir que informe la fecha valor de los movimientos. Pues voy a tener agrupadas mis cuentas de banco en unos grupos de cuentas, y a esos grupos de cuentas les voy a asignar un estatus de campo donde el campo fecha valor
sea requerido cuando yo genere imputaciones contables contra esas cuentas. ¿Vale? Además de si una cuenta de tener un grupo de cuentas, se define si es una cuenta de balance o si es una cuenta de pérdidas y ganancias. Básicamente, al final lo que indica es el comportamiento en los cierres anuales, ¿no? Una cuenta de balance al final de año lo que va a hacer es arrastrar su saldo al año siguiente. Una cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados lo que va a hacer a final de año, cuando yo haga el cierre anual, es que va a arrastrar su saldo contra una cuenta que esté predefinida de resultados del ejercicio. ¿Vale? Otro dato principal de lo que puede ser una cuenta es su categoría fiscal, ¿no? Que marca cómo se pueden gestionar los impuestos. Por ejemplo, normalmente una cuenta de gasto, cuando hablamos de impuestos aquí estamos hablando principalmente del IVA, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una cuenta de impuestos, por ejemplo, una cuenta de gastos, puede que requiera imputación a IVA, ¿no? Entonces, yo a nivel de su dato maestro puedo definir si una cuenta de gastos requiere imputación de IVA obligatorio, y en caso de que sea obligatorio o opcional, también determinar si puede recibir indicadores de IVA soportado o IVA acreditable, o si puede recibir imputaciones de IVA repercutido o IVA trasladado, ¿no? Entonces, todo eso lo controlo yo con la categoría fiscal de las cuentas, ¿vale? El tipo de cuenta marca si esa cuenta contable es una cuenta asociada, o es decir, tiene por detrás un auxiliar o no. Por ejemplo, las cuentas en SAP tenemos un auxiliar de cuentas a pagar. En ese auxiliar tengo proveedores donde voy registrando operaciones contra esos proveedores, ¿vale? Al final esas operaciones que yo registro contra esos proveedores imputan contra una cuenta contable de proveedores. Esa cuenta contable de proveedores a nivel de SAP tiene que estar definida como una cuenta asociada de proveedores, ¿vale? ¿Para qué? Para que únicamente reciba imputaciones desde el mundo del auxiliar. Ya lo he explicado un poquito antes, es el mismo concepto, ¿vale? Y luego, otro punto importante de lo que es la definición de una cuenta es si gestiona o no partidas abiertas. En SAP, lo que es la conciliación de cuentas, ¿vale?, se hace por compensación. Es decir, si yo tengo apuntes al debe y al haber que están relacionados de una cuenta, ¿no?, pues yo para dar el visto bueno de que eso están correctos, lo que hago es compensarlos, ¿vale? Entonces, no todas las cuentas contables se concilian, ¿no? Por ejemplo, una cuenta de gastos no se concilia, una cuenta de ingresos tampoco. O sea, se puede conciliar con un auxiliar de ventas, pero a nivel contable yo no hago una conciliación dentro de ellas, ¿no? Sí que hago una conciliación, por ejemplo, en las cuentas de bancos, ¿no?, de tesorería, o hago una conciliación en las cuentas de provisiones, ¿no? Puedo hacer una conciliación, o puedo hacer una conciliación en las cuentas de proveedores, ¿no? Entonces, no haría una conciliación en una cuenta de caja, porque al final en una caja reflejo entradas y salidas de dinero, nada más, ¿no? Entonces, a la hora de definir el sistema, yo tengo que identificar para cada cuenta si va a tener o no conciliaciones, si se va a gestionar o no por partidas abiertas, ¿vale? Bueno, hay más conceptos dentro de lo que es una cuenta, pero digamos que estos son los principales, ¿vale? Y luego todas las cuentas se estructuran a nivel de lo que se llama en SAP una estructura de balance. La estructura de balance en SAP no es más que una organización de las cuentas, una disposición, para que luego cuando vaya a emitir el reporting pueda ver la información agregada por esos niveles, ¿no? Entonces,
puedo tener más de una estructura de balance a nivel del sistema, ¿vale? Y al final lo que me da es información o bien de balance o bien de cuenta de resultados, ¿vale? Y se puede adaptar a las necesidades que tenga la empresa, ¿vale? Al final no es más que una forma de ordenar las cuentas, ¿no? Luego en los reportes para sacar la información del sistema puedo utilizar una estructura de balance u otra para sacar o bien un balance, o bien una cuenta de resultados, o bien un reporting de grupo, ¿no? Al final, dentro de lo que es la implementación, habrá que definir, ¿no? Cuáles son las necesidades internas de la empresa, ¿no? Al final lo que me permite es sacar diferentes versiones de la realidad, ¿vale? Pues porque al final estoy estructurando la información diferente, ¿no? Y estos son los dos principales datos maestros que tenemos a nivel de la contabilidad, ¿vale? Luego tenemos otros, como pueden ser los indicadores de impuestos, que al final son los indicadores de IVA, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo de español, ¿vale? Que al final todos los países, pues cada uno tiene sus propios indicadores y su funcionamiento, ¿no? Lo que nos permiten esos indicadores es hacer un cálculo automático de los impuestos, ¿no? En función del país, pues funcionarán de una manera o de otra. Por ejemplo, en un país como España, pues, donde el IVA no está relacionado con el flujo de efectivo, pues a la hora de generar la factura ya se da por bueno ese IVA y es el que se declara, ¿no? Pero hay otros países, como puede ser, por ejemplo, México, donde el IVA no se declara, el IVA ni el acreditable ni el trasladado no se declara hasta que se cobre o pague la factura, ¿no? Entonces eso a nivel del sistema tiene un funcionamiento diferente, ¿no? Y SAP está preparado para funcionar de las dos maneras. Al final hay soluciones específicas para cada país, localismos, que nos permiten gestionar esos indicadores. Otro dato maestro que podemos tener en la contabilidad, que bueno, no es tanto contabilidad como más bien consolidación en este caso, sería la sociedad GL, ¿vale? La sociedad GL nos permite al final obtener información de empresas vinculadas, ¿no? Para separar la información, para poder luego consolidar, ¿no? Y bueno, SAP nos brinda esta opción, ¿no? de la sociedad GL para poder crear balances y cuentas de resultados a ese nivel, ¿no? Dentro de lo que es la consolidación, ¿no? Hay cuentas que se definen, pues hay tipos de movimiento, que son las clases de movimiento de consolidación, que lo que marcan es el tipo de operación que estoy realizando dentro de la cuenta, ¿no? Si es una operación de salida inicial, de alta, de baja, de ampliación de capital, por ejemplo, ¿no? Y esas clases de movimiento se imputan a nivel del apunte contable del libro mayor para luego poder sacar esa información. Pero bueno, esto lo utilizaréis o lo utilizarán si son empresas muy grandes que consolidan. A nivel de lo que son los documentos en SAP, SAP es un sistema multimoneda, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que me permite meter operaciones en la moneda que yo quiero, ¿vale? Luego, obvio, una sociedad jurídica tiene su moneda local, o su moneda, que es la moneda en la cual está expresada su contabilidad, ¿no? Se emiten los informes oficiales. Pero luego tengo lo que se denomina moneda de documento, que son las monedas en las cuales se ha generado un documento. Por ejemplo, yo puedo ser una empresa mexicana, tener mi moneda local como moneda local el peso, ¿no?
pero emitir facturas en dólares, ¿no? Entonces SAP está preparado para gestionar esta información, ¿no? Aparte de estas dos monedas, hay más monedas en SAP. Puedo tener hasta lo que sería una moneda fuerte, ¿no? Por ejemplo, empresas que se gestionan en pesos, pero que quieren ver su información de balance en dólares, ¿no? Se puede definir lo que se denomina una moneda paralela o una moneda fuerte. Bueno, eso en función de la implementación pues variará, ¿no? Entonces, lo que nos permite este sistema al final es tener diferentes visiones de lo que es un documento en diferentes monedas, ¿no? Y aparte nos permite en los cierres de periodo, ¿no? pues hacer todo el trabajo de evaluación o valoración de moneda extranjera, ¿no? Es decir, yo todos los cierres de mes en mi contabilidad tengo que tener valorado mi balance en mi moneda local, ¿no? Y las variaciones, las fluctuaciones del tipo de cambio me afectan, ¿no? Entonces SAP viene preparado con programas automáticos para hacer el cálculo de esa evaluación, de esa valoración, ¿vale? Aparte, en SAP tenemos lo que son clases de documento, ¿no? Las clases de documento lo que nos permite es distinguir los diferentes tipos de operaciones que se están generando en el sistema, ¿no? Pueden determinar qué tipo de operación contable es, su origen, si es automático, si es una provisión, si es una interfaz, si es un asiento manual, ¿no? Nos permite delimitar qué tipos de cuentas se pueden utilizar. Por ejemplo, en una factura de proveedor no voy a permitir que alguien me impute a un cliente, ¿no? Pues ese tipo de cosas se pueden controlar a nivel de clase de documentos SAP, ¿vale? A nivel de lo que es la implementación se deben definir las clases de documento necesarias para la operativa de la empresa, ¿no? Y en función de la casuística que tiene cada empresa, pues se definen un mayor o menor número de clases de documento, ¿vale? Y luego en SAP, ya lo hemos comentado cuando hemos visto el documento contable, las cuentas de mayor tienen partidas, lo que se denominan partidas individuales, ¿vale? Una partida individual al final no son más que las posiciones de los asientos, ¿vale? Si yo tengo una factura donde reflejo un gasto con su impuesto contra un proveedor, en ese asiento tengo tres partidas individuales. Una es la del gasto, una es la del IVA y otra es la del proveedor, ¿vale? Entonces luego en SAP tengo informes, ¿no?, que me permiten visualizar esos movimientos y ver todo el detalle de esos movimientos, ¿vale? Además, como ya hemos comentado hace un rato, hay cuentas que se gestionan, que se concilian, ¿no? Además de lo que es la información de partidas individuales, puedo ver si esas partidas individuales están conciliadas o no. Si están conciliadas, esas partidas estarán compensadas. Y si no están conciliadas todavía, esas partidas estarán abiertas, ¿vale? Entonces SAP tiene una serie de reportes para poder ver toda esa información, ¿vale? Y bueno, hasta aquí ya hemos llegado, ya hemos visto básicamente lo que es lo más básico de contabilidad general, ¿vale? A nivel de lo que es la implementación, pues lo principal es definir la sociedad jurídica, luego es definir bien el plan de contable, ¿no? Y luego pues, definir pues, otras cosas, ¿no? Otra serie de datos que van a ser importantes, como pueden ser las monedas que se van a utilizar, los tipos de cambio que se van a referenciar, o las clases de documento. Esto es lo más básico, ¿vale? Luego, a nivel funcional, en SAP, aparte de lo que es contabilizar el asiento tal cual, ¿no?, el sistema dispone de unas herramientas de ayuda para los contables, los contadores, para que se pueda facilitar la introducción de asientos.
Entonces, una de ellas es la contabilización con modelo, ¿vale?, que nos permite utilizar un asiento que ya esté reflejado o guardado como referencia para la generación de nuevos asientos, ¿vale? Se puede utilizar, por ejemplo, si yo todos los meses hago una provisión, ¿no?, por ejemplo. Si todos los meses hago un asiento que tiene siempre la misma estructura, ¿no?, pues puedo usar un documento modelo para no tener que estar introduciendo manualmente todas las posiciones de nuevo cada vez, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la funcionalidad de contabilizar con modelo, me permite hacer un asiento modelo exactamente igual que el que tenía, cambiando únicamente datos de fecha contable o texto, ¿no?, o hacer un asiento inverso, o hacer el mismo asiento con la misma estructura pero que los importes los vuelva a introducir. Bueno, eso tiene funcionalidad específica para facilitar la tarea, ¿vale? Otra forma de ayudas, ¿no?, es lo que se llama modelos de imputación, que es muy parecido a la contabilización por modelo, pero es otra solución, ¿vale?, que al final de esto lo que me permite es tener un asiento predefinido, ¿no?, para acelerar la introducción de los datos en el sistema, ¿no? Y otra funcionalidad que tiene el sistema es la de los documentos preliminares, ¿vale? Es importante decir que un documento preliminar no es un documento contable. Y como no es un documento contable, entonces, por un lado, no está afectando a los saldos contables de mis cuentas, ¿vale? Y por otro lado, a diferencia de lo que veíamos en los documentos contables, que siempre tienen que estar cuadrados, ¿no?, un documento preliminar no tiene por qué estar cuadrado, ¿vale? Un documento preliminar es como un previo de un documento, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Pues mira, se utiliza principalmente para dos cosas los documentos preliminares, ¿no? Por un lado, se puede utilizar un documento preliminar cuando tengo yo un proceso de aprobación de un documento. Por ejemplo, si yo quiero que en mi empresa todos los apuntes contables que se generen los apruebe una persona o un área o área de intervención, entonces diseño el sistema para que las áreas que generen apuntes generen únicamente apuntes preliminares. Y esos apuntes preliminares los revisa el área en cuestión, ¿vale? Y en caso de que estén correctos, los aprueba y los contabiliza, y en caso de que no estén correctos, se los devuelve al área que los ha introducido, ¿vale? Esta funcionalidad se puede hacer vía workflow, ¿no? Se ha utilizado mucho la funcionalidad del documento preliminar para hacer workflows de aprobación de facturas sin pedido, sin orden de compra, ¿vale? Otra utilización que puede tener un documento preliminar es si yo, por ejemplo, estoy registrando un apunte contable y por lo que sea no me da tiempo a acabarlo. Si no está acabado, el sistema no me va a dejar contabilizarlo porque no va a estar cuadrado. Entonces, yo lo que puedo hacer es generar un documento preliminar, ¿vale?, grabarlo, para luego recuperarlo, completarlo y acabar contabilizando, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una funcionalidad que existe en SAP y que hay que conocer. Otros asientos que se pueden generar en la contabilidad general son los documentos periódicos, ¿no? Son documentos que yo puedo determinar si se tiene que contabilizar cada cuánto tiempo, ¿no?, con qué periodicidad, y lo defino hoy, ¿no? Hoy puedo definir, por ejemplo, que voy a contabilizar un gasto de alquiler, ¿no?, que va a ser un gasto mensual y va a proceder durante todo el año, ¿no? Entonces hoy genero ese asiento, le defino qué periodicidad va a tener, cada cuánto, y automáticamente, lanzando un proceso de documentos periódicos, todos los meses me va a generar esos asientos el sistema, ¿vale? Esta
es otra funcionalidad que hay que conocer y que en función de la casuística de la empresa y de las determinaciones, pues habrá que determinar. ¿Vale? Otra funcionalidad que tenemos es la de documentos tipo, que es muy parecido a lo que son los documentos, la controlización con modelo. Lo que pasa que en este caso yo defino un documento tipo que no es contable, que es un documento modelo que luego se puede utilizar para automatizar la contabilización. ¿Vale? Y esto es lo que queríamos ver hoy, ¿vale? Al final, como resumen, ya veis que es muy sencillo, ¿no? Al final, lo que es la contabilidad general, principalmente tengo tres puntos que definir, ¿no? ¿Qué sociedades voy a trabajar? Esas sociedades van a tener o no un mayor desglose de la información, es decir, voy a tener centros de beneficios sí o no, ¿no? Una vez tengo determinadas con qué sociedades voy a trabajar, voy a tener que definir con qué monedas voy a trabajar, cuál va a ser su plan contable, qué cuentas voy a utilizar, ¿no? Y en función de eso, definir qué tipos de operaciones voy a tener, qué clases de documento voy a tener. Y básicamente ese es el núcleo fuerte, ¿no?, de lo que es la configuración de SAP, lo que es la parte de GL. ¿Vale? En otra sesión veremos otros módulos, ¿vale?, para entrar un poco en detalle de esa información. Y nada, espero que os haya gustado el curso. Venga, un saludo, hasta la próxima.